Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por escucharnos y seguirnos a pesar de que es día festivo hoy en el cuarto taller de docencia científica Sinvestab, transmitiendo desde Irapuato. Para mí es un gusto presentar la conferencia del día de hoy de la doctora Yolanda Coral Martínez Dorado. La doctora es doctora en pedagogía y como les comentábamos al inicio del taller, para mí cuando organizamos estos talleres es fundamental escuchar las voces locales, ¿no? Uno de los objetivos de traer el taller a diferentes sedes del Sinvestab es tener la oportunidad de buscar y conocer y establecer puentes con personas de la comunidad local, o sea, de las instituciones de educación superior locales, para conocernos, escucharnos y establecer estos puentes de diálogo. Y para mí, cuando encontré el trabajo de la doctora Coral, me pareció muy interesante y muy significativo. Ella es actualmente coordinadora de posgrado de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, entonces es del estado y es local, y entonces nos va a platicar de un tema que ya ha trabajado en los últimos años y de donde realmente conocí su trabajo es a través de esta publicación sobre el uso de la gamificación de estas estrategias de herramientas digitales para la evaluación formativa. Entonces, doctora Coral, un placer tenerla el día de hoy con nosotros y gracias por aceptar participar en nuestro taller. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y en esta charla, ustedes ya a lo largo de esta semana han estado revisando diferentes aplicaciones también y tratando de irnos con miras hacia una docencia científica, una docencia basada en la evidencia con metodologías activas que podamos utilizar con el trabajo en cualquier nivel y principalmente ustedes en nivel superior y posgrado seguramente. Yo estoy actualmente en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato y este trabajo pertenece también a mi línea de investigación en el cuerpo académico que se llama Gestión del Conocimiento para la Innovación Educativa. Este cuerpo académico surge con la idea de cómo se estaba gestionando el conocimiento en el posgrado. Sabemos que por mucho tiempo y en clases tradicionales es lo que dice el maestro, Magister Dixit. Es la palabra del maestro, incluso este acomodo que tenemos del escalón, todavía en muchas universidades y auditorios, es una clase pues hasta se dice dictar una clase de una forma más tradicional. Entonces, ¿cómo se hacía en maestría o incluso en doctorado? Con un método exegético, a veces de exposición por parte del docente, pero ¿cómo podemos gestionar el conocimiento de otra forma? Y cómo podemos también irnos hacia la innovación. Vamos a hacer una lluvia de ideas para activar conocimientos previos. Aquí está el código QR. Algunos, los que lo hagan más rápido podrán conectarse. Y estamos utilizando aplicaciones en la versión gratuita. Ya hay veces en que sí podemos y decidimos eh, pagar por alguna. Entonces, bueno, vamos a explorar estos conocimientos previos. Y ustedes, bueno, ya deben de estar ahí
en Mentimeter, en Menti. Y bueno, ya estamos ahí. Y la primera pregunta es, escribe 3 palabras relacionadas con evaluación. ¿Qué entendemos por evaluación? Y ahí, bueno, ya estamos viendo la participación de algunos. Conocimiento, examen, aprendizaje, calificación, aprovechamiento, participaciones. Pero también me llama la atención que ponen estrés, muy cierto. ¿Quién no ha sentido estrés? Retroalimentación, ansiedad. Y si vemos todo lo que están ustedes colocando, se refiere en el centro, y es lo que me agrada mucho, está el conocimiento y está el aprendizaje, que es son las palabras más recurrentes. Y por otro lado, también hay algunos sentimientos que es importante explorar, como la ansiedad, el estrés y todo lo que nos produce la palabra evaluación. Y con esta nube de palabras activamos conocimientos previos. Y nos vamos a la siguiente. Nos vamos a la siguiente. ¿Qué es la gamificación? ¿Qué entienden ustedes por gamificación? ¿Qué será? Y bueno, yo sé que ya han escuchado, han utilizado algunas herramientas. Entonces, de forma muy breve, ¿qué es la gamificación? Cualquier palabra, cualquier respuesta que a ustedes se les ocurra en este momento. Muy bien, gracias por la participación. Juegos en la educación, diversificación, desconozco el término, el uso de juegos que ayuden a la enseñanza, herramienta activa de evaluación, diversificación, juegos, no lo he escuchado, diversidad de herramientas, uso de opciones, variabilidad, también algunos que, extensión, uso de juegos en la educación. Muy bien, gracias por participar. Efectivamente, es eh, es un término, ya lo están señalando ustedes, dice uso de juegos que ayuden a la enseñanza. Vamos a ver el día de hoy cuál es la diferencia entre el juego y la gamificación. La gamificación, podríamos decir que más se remonta a este siglo, es un término y que proviene del inglés de games, de ahí proviene la gamificación. Y vamos el día de hoy, a explorar de forma muy breve, porque tenemos un tiempo reducido, algunos conceptos sobre evaluación, porque antes de irnos a la gamificación, tenemos que tener muy claro qué es la evaluación formativa. Pues bueno, ya que hicimos este ejercicio, y les recuerdo siempre la importancia les recuerdo mucho la importancia de pensar en la evaluación formativa. Ustedes mencionaron algunos de estos conceptos que tengo aquí. Y cuando nos preguntamos qué es evaluar, a veces lo podemos confundir con estos términos. Y la evaluación es un proceso un tanto más complejo. Entonces, vemos primero que medición. La medición es irnos en una escala, principalmente en nuestro país, numérica, donde medimos de acuerdo con un referente. Esta medición generalmente va del 0 al 10 o en algunos otros momentos del 0 al 100, aunque después se traduzca al final en del 0 al 10. ¿Y qué medimos
Cuando estamos hablando de competencias, en los enfoques basados en competencias, medimos conocimientos, habilidades, valores y actitudes, recordando también el tipo de contenidos que ustedes tienen en sus clases. ¿De qué posgrado están egresando o son egresados ya? Pero alguno que me digan por ahí, 1, 2, 3. ¿De qué más? Biotecnología. Y son, pues estamos hablando de ciencias exactas. Entonces, el tipo de contenidos que tenemos en estas ciencias, hay 3 tipos de contenidos: los contenidos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Ustedes estarán trabajando más con los conceptuales y los procedimentales, pero también en el aula tratamos de ir hacia las actitudes para el trabajo autónomo, para el trabajo en equipo. Depende del tipo de contenido, el trabajo que yo estaba haciendo más en maestría, por ejemplo, es con contenidos conceptuales. ¿Cómo evaluamos la teoría? ¿Y de qué forma hacerlo más atractivo para nuestros estudiantes? A veces algunos conceptos o algunas clases que no basta con un experimento, con una práctica de laboratorio, sino que también hay teoría. Y tenemos que irnos hacia una evaluación de los conocimientos y de esos contenidos conceptuales. Entonces, ¿cómo hacerlo? La gamificación será una respuesta. También otro concepto importante es la estimación. Ya que tenemos una medición, ahora necesitamos hacer juicios de valor. Y los juicios de valor que nosotros vamos a hacer son con evidencias. Esos productos de aprendizaje que ustedes van a dejar, ya sea una práctica de laboratorio, sea algún ensayo, cualquier producto de aprendizaje que ustedes dejen, se convierte en una evidencia de aprendizaje. Y esa evidencia de aprendizaje la vamos a calificar, ya sea de forma cuantitativa o cualitativa. Y en nuestro país se utiliza más lo cuantitativo, o aunque tengamos lo cualitativo, al final se traduce en un número, en una calificación. La calificación de la A a la F, como en algunos otros sistemas educativos, y nosotros del 0 al 10. Y en ocasiones utilizamos algunas escalas estimativas para evaluar, y aunque tengamos una escala, por ejemplo, de sobresaliente, avanzado, en proceso, incipiente y nulo, que le conocemos como SAPIN, para irnos en esa escala de niveles de desempeño, al final, eso lo tenemos que traducir en una calificación. Ya sea que sobresaliente sea el 10 y del 8 al 9 avanzado, ya nosotros vamos marcando la pauta. Y finalmente, el otro concepto, cuando revisamos la evaluación, es la acreditación. Nos sirve para ir de un grado a otro y sobre todo en un sistema escolarizado. Pues acreditas o no acreditas, pasas o no pasas. Y todos estos conceptos tienen relación con la evaluación, pero no lo son todos. La evaluación es un proceso. Es muy importante que tengamos en libros de los 60, sobre todo en enfoques tradicionales, se veía proceso, enseñanza, guión, aprendizaje. Y el día de hoy no podemos pensar ya de esa forma. Y todavía hay quienes hablan de ese proceso, enseñanza, guión, aprendizaje. Son 2 procesos, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Sabemos que podemos aprender sin un proceso de enseñanza. Ya cada vez hay más autonomía, hay más recursos educativos. En internet lo hay todo, están los libros. Y también podemos decir que enseñamos sin que haya aprendizaje.
Hay un libro que utilizamos mucho en las normales de Saint-Onge, que es un francés, y aquí en nuestro país se traduce como yo explico, pero ellos aprenden. Y el título en francés es literal, yo enseño, pero ellos aprenden. Y ahí hay una gran diferencia. Yo puedo pensar que estoy enseñando porque me preparé, porque conozco la disciplina, conozco muy bien el tema. Incluso hice mi tesis, o sea, la clase de hoy, suponiendo, yo tengo mi tesis de maestría o de doctorado de este tema y lo conozco muy bien. Pero ahora, ¿qué tanto estoy preparado para acompañar a mis estudiantes en su proceso de aprendizaje? Tendré que buscar herramientas. Y esas herramientas, al final del día y en el proceso, pues tenemos que evaluar. ¿Y qué evaluamos? No solo el aprendizaje de los estudiantes, también evaluamos nuestro desempeño como profesores. Las funciones de la evaluación son dos, la pedagógica y la social. En la pedagógica, se nos va marcando la pauta de qué tanto en el momento hacemos una reflexión y vemos que lo que estamos diciendo nadie lo entiende. Y vemos que aunque yo haya preparado muy bien mi clase y tenga el conocimiento, como les decía, y tenga incluso las estrategias, hay algo a lo cual me tengo que regresar y tomo decisiones. Por eso la importancia de hacer una docencia reflexiva en el momento en el que están sucediendo las cosas. Y hay varios tipos de reflexión, pero la más importante sería la reflexión en la acción. Por eso hay que tener un plan B, incluso un plan C. Esa función pedagógica y que se va mucho hacia la evaluación formativa. La evaluación formativa la podemos definir como la evaluación, evaluar para aprender. Y evaluamos a los estudiantes y en evaluación educativa evaluamos todo. Programas educativos, estudiantes, desempeño de los profesores, incluso los materiales. Y en la función social se va más hacia el último término que veíamos en la diapositiva anterior. Acreditado o no acreditado. Y también qué podemos hacer para mejorar. La evaluación formativa es una evaluación para la toma de decisiones. No solo es evaluar por evaluar. Y aquí la importancia de que cuando planeamos una clase, al momento tenemos que revisar mis instrumentos de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar? Y hacerlos claros para los estudiantes. No podemos de repente decir, oye, examen, ya se acabó esa parte de asustarlos con un examen, sino que hacer muy claros los criterios de evaluación y también recordar cómo nosotros mismos aprendimos y lo que nos costó de trabajo, para tratar de llevarlos a procesos metacognitivos. Y es preguntarles al final de la clase, ¿qué tan difícil se te hizo? Cuando yo dé esta clase, la próxima vez, ¿qué me sugieres? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué le cambiarías? ¿O cómo lo puedes explicar tú de otra manera? Y hacemos una reflexión metacognitiva de cómo aprendemos y cómo es más fácil ciertos contenidos. Los momentos de la evaluación son tres, y podemos decirlo así. Es inicial, que es la evaluación diagnóstica, la que yo hice al inicio, con la activación de conocimientos previos. Siempre es importante empezar con eso, activación de conocimientos previos. Y una evaluación diagnóstica la podemos hacer al inicio de una clase, de una unidad, de un semestre, etc. Y la evaluación formativa es la de proceso, es con la que vamos reflexionando cómo están aprendiendo y cuánto, de qué manera lo están aprendiendo y también qué falta. Y al final, la evaluación sumativa, que esa ya se encargará de traducirlo en una calificación, de sumar todo lo que pusimos. Algo que es muy importante y no quiero que se me olvide, es decirles, la asistencia
no se, en la evaluación formativa no se debe evaluar la asistencia, pero sí podemos evaluar. En vez de la asistencia, ¿qué podemos evaluar? La participación, porque estuvo ahí y por eso participó. También debemos de dar oportunidades a que todos participen, si no, siempre estamos levantando la mano los mismos. ¿Y cómo hacemos eso? Hay herramientas también, como ruletas, donde están los nombres de todos, y te tocó, o a todos, y ya van quitándose de la ruleta cuando ya fue su turno, y hacer que todos participen. Eso es sencillo, cuando lo vemos de esa manera, que todos participen. Y no es difícil. Yo, por ejemplo, mucha de mi experiencia ha sido desde preescolar, primaria, telesecundaria, prepa, licenciatura, posgrado, etcétera. Y he tenido grupos de 50 y tienes que hacer que todos participen de alguna manera. Y si se puede. ¿Cuáles son las modalidades? Ahora, y por eso estén negritas, nos centramos en la evaluación formativa. Hay 3 modalidades, aunque la primera es la más importante para la evaluación formativa. Las modalidades, la interactiva es esa que está integrada en el mismo proceso. Es la que hacemos en el momento. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo observaciones, platicando, preguntando, incluso damos una instrucción y la preguntamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para saber que se pasó el mensaje, que está comprendido. Y ustedes lo van a hacer mucho con la observación. Cuando estamos en una clase, pues sí, hay que ir para acá y para allá, hay que ir monitoreando las actividades que se están haciendo y vamos a integrarla en el proceso. Pero también hay la retroactiva y la proactiva. La retroactiva es la que regresamos porque nos damos cuenta, estamos evaluando y nos damos cuenta que necesitamos explicar. Ejemplo, estamos revisando un examen y vamos a ver las respuestas. Y casi todos tienen una respuesta incorrecta. Entonces tendríamos que explicar dando argumentos, decir por qué no o por qué sí. Esa sería la explicación. La otra es realizar el proceso. Y realizamos el proceso. Estamos, por ejemplo, con una fórmula, estamos con un procedimiento, con una ecuación. Entonces, realizar juntos para ver cuáles fueron los errores. Y en esta evaluación formativa, los errores son parte del mismo aprendizaje. El error no es visto como algo muy malo, sino es parte del aprendizaje en las primeras etapas. Y también en esta modalidad retroactiva, podemos agrupar en niveles. Los que ya tienen la competencia avanzada, incluso en nivel sobresaliente, que pueden hasta ayudar a los otros. Y vamos haciendo equipos con diferentes niveles de desempeño para apoyar a los que se les hace más difícil un determinado tema. Y en este caso, yo recuerdo que tenía un profesor de ciencias en la normal, que él hacía un examen y si alguien no lo pasaba, incluso creo que con 10, lo volvía a hacer y ya pasaban más. Y lo volvía a hacer hasta que pasaban todos. Claro que tenía el tiempo para realizar y para calificar. Y finalmente la proactiva es pensar en qué va a pasar, en dónde puede estar el error, dónde es un tanto predecir los problemas que va a haber y hacer adaptaciones. Por ejemplo, si no llevan algún material que voy a hacer, no sé, tal vez ponerlos en equipo, a quienes les cuesta más trabajo un tema. También depende del nivel, y estamos hablando más del nivel licenciatura, porque en posgrado, pues también son otro tipo de clases, pero también siempre tenemos que tener a la mano la evaluación formativa y el uso de la gamificación con ello.
Y la evaluación formativa, según Frida Díaz Barriga y Hernández, les decía yo, es un proceso, así como la planeación, un proceso en continuo cambio, producto de las acciones de los estudiantes y de las propuestas pedagógicas que promueve el docente. Nosotros hacemos propuestas pedagógicas y esas propuestas pedagógicas van a responder a las necesidades de nuestros estudiantes. Primero hay que pensar en las necesidades de los estudiantes, hay que conocer sus estilos de aprendizaje, cómo aprenden, que hay diferentes ritmos. Y por ejemplo, he estado trabajando en la Universidad de Guanajuato, ahora estoy en la escuela normal, y nosotros nos enriquecemos con profesores, tanto que tienen el conocimiento pedagógico, como quienes son, por ejemplo, matemáticos del CIMAT, o quienes son, tienen un doctorado en física o en química, y yo creo que entre todos nos complementamos, porque yo estoy muy segura de que la pasión por enseñar y la pasión por la docencia es algo que también vamos desarrollando día a día. Ya cuando sabemos algo y además podemos acompañar a los otros para que lo aprendan, es una sensación increíble. Y cuando estamos en una universidad, pues no solo tenemos la función de investigación, también tenemos la función de docencia. Y con esa idea de hacer bien la función de docencia, buscamos más y más herramientas. Y también estoy convencida que todos podemos desarrollar esas habilidades de la docencia teniendo la sensibilidad con nuestros estudiantes con metodologías activas que estén centradas en quien aprende. Recuerden que en un enfoque tradicional el centro era el maestro y ahora no. El centro es el estudiante y precisamente su aprendizaje. Este es el modelo de Shepard, que es muy, muy rápido. ¿Qué quiero que aprendan los estudiantes? ¿Qué aprendizajes han construido al momento y cómo voy a lograr que aprendan lo que se espera? Este es un modelo muy consistente con el enfoque basado en competencias. Entonces, siempre pensar en el aprendizaje esperado, ya sea el propósito, la intención didáctica, el objetivo, como ustedes le quieran llamar, pero es qué quiero que aprendan. Y decirlo, es más, escribirlo en el pizarrón. Hoy vamos a aprender esto. Este es el objetivo del día de hoy y tener en cuenta sus saberes para de ahí partir. ¿Y cómo lo voy a lograr? Es decir, ¿con qué metodología? ¿De qué forma? Y aquí es muy importante que siempre que estemos en una clase pensemos en una secuencia de inicio, desarrollo y cierre. Siempre. No podemos irnos aquí nada más. Entonces, iniciamos activando conocimientos previos. Una lluvia de ideas, preguntar de forma directa, lo que ya saben, o el contenido anterior o lo que vimos, hacer el desarrollo que tendremos que hacer explicación, ejemplificación, etcétera, y al final el cierre, ese momento en el que vamos a integrar los aprendizajes de todos o hacer una reflexión sobre esos aprendizajes para esta parte metacognitiva. Elementos de la evaluación formativa. Número 1, claridad en lo que se enseña, porque a veces estamos con un tema y nos vamos a otro tema. Establecer y comunicar los criterios de evaluación. Este es el problema muchas veces. Desde el primer día tenemos que decir cómo vamos a evaluar. Día 1 y ser consistentes. Es más, si quieren pongan una nota que en caso de cambio se van a establecer acuerdos entre profesor y estudiante, pero siempre los criterios de evaluación. Y hay que dejar porcentaje a la participación, yo siempre digo, activa y fundamentada.
porque a veces cuando estaba en la universidad, muchas participaciones eran, I agree with you, o I agree with Carmen, y ya, pero no traía nada, sino nada más un poco parafraseaba lo que había dicho el compañero. Identificar dónde están los estudiantes y hasta dónde pueden llegar. Esto es en palabras muy sencillas, pero hay teorías de todo eso. Y esa teoría de dónde están y hasta dónde pueden llegar. Si un estudiante está a un nivel avanzado, pues va a estar más avanzado, pero alguien que está aquí, y a eso Vygotsky le llama zona de desarrollo real, es donde estamos parados, pero yo estoy aquí y mi compañero está allá y el otro allá. Entonces, no quiero yo como profesora que todos lleguemos hasta allá. Cada uno va a llegar hasta un momento y a la zona donde puede llegar, sobre todo en un aula, es la zona de desarrollo próximo. Entonces, esta es mi zona de desarrollo real y mi zona de desarrollo próximo es esta. Claro, alguien puede llegar más adelante con esfuerzo y con ese acompañamiento. ¿Y quién es el que puede acompañarlo? Pues es el profesor, pero también son los compañeros. Y también es la autonomía. A alguien le dejas investigar una cosa y trae 5. Esa sería la diferencia. Retroalimentar a los estudiantes. Esto es muy importante y de esto nos quejamos muchas veces en las universidades. Entregamos el trabajo y no hay una retroalimentación. A veces solo el regreso es una calificación, pero retroalimentar, el dar argumentos y explicaciones de por qué tienes esa calificación es básico. Entonces nunca dejemos de retroalimentar y reflexionar sobre el propio desempeño. Ya evalué a mis estudiantes y en un enfoque tradicional los profesores estaban orgullosos y todos reprobaban. ¿Y dónde puede haber orgullo si todos reprobaron? Ahí, pues habría que revisarme a mí misma. ¿Dónde estaba yo? ¿Y por qué nadie? O sea, si por lo menos uno, pero tampoco me garantiza que ese sepa por mí, sino puede ser por él. Estos son los elementos de la evaluación. Ahora sí, vamos con la gamificación. Games proviene de este vocablo inglés, de games. Y lo dejamos así, gamificación. Hay quien dice ludificación, por decirlo en español, pero no. Gamificación, el uso de mecánicas dinámicas y marcos de referencia al juego para promover conductas deseadas en diversos contextos. Esta es una definición muy general, el uso de esas herramientas, de esos elementos, de esas instrucciones, pero no es es en diferente contexto. Por ejemplo, un videojuego. A quienes les gustan los videojuegos, pues allá están. Pero usar esos elementos de los videojuegos en un aula me va a posibilitar que yo gamifique mi clase, que utilice esos elementos, esas mecánicas y dinámicas con, con la competencia, con la sensación de obtener recompensas, de ganar, y así es como vamos a motivar a los estudiantes. Esto es lo que le estaba comentando. En la gamificación se utiliza elementos del juego y de su diseño como parte de un reto intencionado dentro de un entorno no lúdico para modificar comportamientos de los participantes a través de la motivación, LACES. Entonces, esos elementos del juego para un reto. Y hemos visto en plataformas que hay insignias, en plataformas educativas, y ya obtienes una insignia y vas pasando por niveles. Eso lo podemos ver en aplicaciones, en algunas plataformas. Consejos para gamificar las clases. Estos, según Malui, también retomando a Teixeira,
Ando cayendo. Primero, explora herramientas de gamificación. Pero lo importante es que no solo con la tecnología. Entonces, exploramos esas herramientas de gamificación. Ustedes veían esto en días pasados. Estuve atenta a las conferencias y veían esto. Y aquí está evaluación y gamificación, los que están en verde. Entonces tenemos que explorar todas las herramientas, sobre todo lo gratuito que tenemos. Y esta es pues se ha ido incrementando de la primera versión y hay más. Yo aquí le agregué Mentimeter y le agregué Flippity y Factil. Yo con lo que hice una investigación fue con Kahoot y con Factil, Play Factil, que ya les explicaré un poco sobre ellos. Entonces vamos a explorar todas las aplicaciones. Establece un sistema de juego, niveles y recompensas. Esto lo podemos hacer, las aplicaciones como Kahoot, donde hay un ganador, pues ahí está. Y podemos incluso pensar en algunas puntuaciones. Cuando lo hacemos por equipo o alguna actividad para evaluación final o integración de aprendizajes, hasta podemos decir un punto al equipo ganador. Y ahí establecemos esas recompensas en el juego y los niveles. Incluir variedad de juegos, no siempre lo mismo. Al principio de la gamificación, todo era Kahoot, todo era Kahoot. Parecía que gamificación era igual a Kahoot. Convierte a tus estudiantes en codiseñadores. Ahora ustedes van a hacer un juego y se lo van a poner a los compañeros. O van ustedes a exponer un tema y al final van a utilizar una aplicación para evaluar. Permíteles equivocarse y volverlo a intentar. Esto es muy importante. Que sean juegos en el que incluso les demos pistas para llegar a una respuesta correcta y que lo vuelvan a intentar. Y también cuando son actividades de gamificación que las dejas de tarea. O como vemos en las plataformas, que haces un examen, haces un quiz y tienes otros 2 intentos. O hay incluso en el que tienen muchos más intentos y te van a poner la calificación más alta. Eso también es dejarlo intentar. Buscar que el progreso sea visible. Por ejemplo, una lámina donde se vayan viendo los que van avanzando o los que ya lograron la competencia. Diseña retos o búsquedas en lugar de tareas y proyectos. Los retos, hasta hacer un rally y que se salgan del salón y vayan por el rally en diferentes estaciones, encontrándose diferentes retos y que vayan de una estación a otra habiendo resuelto el reto. Crea desafíos para resolver en equipo. Por ejemplo, Kahoot y por ejemplo el Play Factil, que ahorita les digo cómo es, lo podemos hacer en equipo porque no necesitamos tecnología, incluso para gamificar. No olvides la retroalimentación. Esto es muy importante. Y sin tecnología también es posible aplicar la gamificación. ¿Cómo lo hacemos? El que les digo de Factil, no sé si ustedes conocen un juego muy popular en los 60s, el Jeopardy, con categorías y cantidades. Por ejemplo, estados de la materia por 100, por 500. Y tenemos la clasificación y vamos ganando puntos. Hay varias aplicaciones. Bueno, yo la que uso es la de Play Factil para el Jeopardy, y ahí tú vas poniendo las preguntas, pero también lo puedes hacer en el pizarrón con hojas. Le pones 100, 200, de 100 a 500
3 categorías, 5 categorías, las que quieras, con una hoja. Y sacas las preguntas. O las pones en un globo, etcétera. O sea, no hay límites para la creatividad. Por eso es importante que también podemos gamificar la clase con nada. Simplemente con la intención de utilizar esos elementos del juego. Y bueno, ya lo habíamos visto. Ustedes estuvieron utilizando Poll Everywhere. Creo que también Kahoot. Pues hay varias de aquí que ya ustedes utilizaron. Me gusta mucho tiene muchos contenidos, pero todos son interactivos y hay ejercicios. Entonces, es más, buscan ejercicios sobre, y ya les damos el tema, en esta página. Hay mucho también, por ejemplo, para profesores de inglés, pero también hay recursos para ciencias de todos los niveles y nosotros también podemos, en todos o en muchos, hay ejemplos que podemos utilizar de forma gratuita que otros comparten y nosotros también podemos publicarlo. Y vamos a ver Flippity. Este es uno de los que no está en la tabla periódica de las herramientas para evaluar. Y Flippity viene un demo y luego vienen las instrucciones para que tú lo crees. Miren, aquí está el quiz show, es el de Jeopardy con las clasificaciones. Y este es gratuito, es una interfaz muy sencilla y podemos hacer nuestros juegos aquí. Y está muy sencillo. Elementos clave de la gamificación: motivación, capacidad y que tenga un elemento desencadenante. En la motivación, pues a quién no le gusta ganar. O sea, la sensación de ganar, de que podemos ganar, aunque no ganemos nada, pero estamos ganando conocimiento, obtener recompensas o reconocimiento. Por ejemplo, de hecho, incluso en nivel superior, un chocolate, lo que sea, pero puede ser hasta una estrellita como en el kinder, para pegarle en el cuaderno y que 10 estrellitas valen un punto. Ejemplo. Capacidad, que te sirva de facilitador para el aprendizaje y que también que te aumente la sensación de que tienes más capacidad cada vez y que lo puedes hacer más rápido. Por ejemplo, Kahoot no necesariamente gana quien más sabe, es quien lo hace más rápido. Y pues cada uno tiene su ritmo. También es un elemento desencadenante, dispara, activa, desencadena el aprendizaje, ya el aprendizaje significativo, y se completa la acción, se va a realizar. Estos son los elementos clave: motivación, capacidad y el elemento desencadenante. Que tú de ese reto desencadenes todo. Ventajas, para ya ir cerrando, ventajas de gamificar la clase en educación superior. Motivación. Y esto, además que lo leí en varios artículos, en varios libros, en mi investigación, pues me encontré con Kahoot y con Playfactil, la motivación fue muy alta, se fue incrementando con esa sensación de ganar. Logras la atención de los estudiantes, porque ahora que trajo, ahora que se... Y también el desarrollo de la autonomía, porque ellos también dicen, yo voy a crear, por ejemplo, hay uno para hacer flashcards, que es genial para los conceptos, para ir aprendiendo. Sabemos que hay algunos conceptos que nos los tenemos que aprender, así tal cual. Y el aprendizaje que damos que está en el centro del estudiante, en estas metodologías activas, y también desarrollan un pensamiento crítico. ¿Cómo lo voy a lograr? Y más cuando lo hacemos en equipo. Y vamos a irnos a para cerrar. A ver quiénes se pueden conectar. Por ahí va a estar el código.
Ahí está el código para irnos directo. Ay, pero a mí se me hace que... Lo interesante de de Kahoot, es que pues cada quien le pone el nombre que quiere. No necesita ponerle el nombre real. Y lo interesante de esta actividad es que, y bueno, en la versión gratuita tiene un límite, y bueno, vamos, que ya es el límite de jugadores, 20, y esta es la rapidez en que todos ya se están conectando. Bueno, vamos a empezar. ¿De dónde proviene la palabra gamificación? Y la mayoría de games. Y luego uno a veces hasta lo hace a propósito, ¿verdad? ¿Qué dice para? Huella Will, en primer lugar. Y recuerden aquí, pues es el tiempo, la rapidez, la velocidad. ¿Esto es de verdadero o falso? El uso de los elementos del juego puede motivar a mis estudiantes. Estudiantes actuales o futuros. Muy bien. Verdadero. Y bueno, ya. Va. Este es sus. Fausto. Siguiente, también de verdadero. Con la gamificación se busca cambiar una conducta. Verdadero. Y eso suena, ¿saben a qué suena? A que la gamificación es un tanto conductista, pero no, o sea, sí tiene elementos del conductismo porque hay un estímulo-respuesta, pero también es muy constructivista. Vas construyendo tu propio aprendizaje. Y la última, ya se recuperó, pero Fer tiene la racha de respuestas más alta con 3. Y la última, los elementos clave de la gamificación son motivación, capacidad y cooperación. ¿Y cuál es la correcta? Desencadenante en vez de cuál. Y vamos con el podio. Tercero, segundo y primero. Y pues bravo, muy bien. Y quiero cerrar la charla del día de hoy con esta imagen, que es muy, muy vieja, pero, mm, pero muy, muy cierta. Y yo tengo como 30 años, pues yo tengo 30 años dando clases
Tengo 30 años dando clase y ya había visto esta imagen y la busqué en internet y ya ni siquiera está de quién es y está un tanto cambiada. Para que la evaluación se ajuste, todos realizarán la misma prueba. Van a subir a ese árbol. Y esto es increíble porque en la evaluación, pues cada quien tiene su ritmo y sabemos que no a veces el que tiene 10 es al que mejor le va, sino que esto es un proceso de aprendizaje. Es un proceso, la evaluación formativa es la evaluación para aprender y para la toma de decisiones. Y la gamificación es una herramienta muy útil para potenciar el aprendizaje a través de la evaluación. Porque con esa evaluación formativa es el mismo aprendizaje, es el aprendizaje de todo el proceso. Recordemos que la evaluación es un proceso y en ese proceso vienen varios elementos y que cada uno de nosotros, o sea, como profesores tenemos esa tarea de evaluar, tratando de ser justos, de tener criterios desde el día uno y aplicarlos de forma congruente en esa evaluación. Y tratar de reflexionar en la acción. Y con esto cerramos. Bueno, aquí están las referencias. Y por mi parte es todo. Muchas gracias, Coral. Excelente plática. Adelante con las preguntas. Hola doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el conocimiento y la presentación que nos dio hoy. La verdad es que fue muy interesante para mí descubrir probablemente el trasfondo de lo que es la gamificación. Ya había escuchado el término, pero no estaba tan empapado de todo lo que hay detrás, ¿no? A mí me causa curiosidad en muchos sentidos porque este, probablemente, y no sé si hay oportunidad de que nos pudiera poner la imagen, la última del árbol y los animales, que me serviría un poquito para explicar mi punto, porque creo que en el sistema educativo en el que nosotros pretendemos dar clases e incluso en el que nosotros nos estamos desempeñando, no sé usted qué opinará, pero la mayoría de nosotros persigue un objetivo. Y cuando habla acerca de las capacidades diferentes de los alumnos, como lo podemos ver aquí ilustrado con los animales, como que hay algo que no me cuadra. Yo creo que el hecho de subir ese árbol es el objetivo que perseguimos todos en este sistema educativo. Si el árbol fuera la ingeniería civil, yo creo que hay un conocimiento a priori que deberían tener los participantes para poder subir ese árbol, ¿no? Y la evaluación debería ser justa en ese sentido, en el que si todos van a ser ingenieros civiles, si todos deben de subir ese árbol, deberían tener las mismas capacidades y si no, no se les debería evaluar porque ni siquiera deberían estar ahí, ¿no? Es como tratar de evaluar a un chef en un examen de ingeniería civil, pues nunca lo va a pasar y no sería justo en ese sentido, pero en un principio, ¿qué haría ese chef ahí? O sea, no tendría por qué estar ahí, ¿no? Entonces, a mí me sigue causando ruido porque creo que incluso la práctica de la gamificación como tal refleja un poquito eso. Hay personas que probablemente les tome más tiempo leer, les tome más tiempo analizar incluso la pregunta y no quiere decir que sean pues más tontos o que no tengan ese conocimiento, sino que están aprendiendo de maneras distintas
Y pues nada, eso. Me extendí un poquito, pero espero se entienda mi punto y mi preocupación en ese sentido, porque me sigue sin convencer del todo, ¿no? Ese es el punto. Gracias, gracias. Y creo que es una reflexión muy interesante en nuestro sistema educativo. Hay un libro que se llama Hacia la autonomía del profesorado, de Contreras, y dice por qué no somos tan autónomos. Es decir, un contador, un abogado, o sea, todos pueden poner su, su propia práctica. Pero un profesor, aunque dé clases particulares, siempre va a estar siguiendo un programa, porque las clases particulares son para regularizar, para un examen. Entonces nosotros en un sistema escolarizado seguimos un programa, pero también si nosotros no somos profesionales técnicos de este es el programa y lo sigo, sino que tomamos decisiones. Y a ver, les falta este contenido, que yo creo que es lo que mencionas. Entonces, antes de ver esto, tengo que regresarme. Y ahí es donde nosotros vamos reflexionando. Y el docente más que un profesional técnico es un docente reflexivo, que no hace todo al pie de la letra, sino que reflexiona y dice, lo voy a cambiar, tengo un plan B, un plan C. Y como ese profesor que les volví a hacer el examen y volví a explicar hasta que todos tenían un 10. Eso también lo podemos hacer, pero ya depende de cada uno. Y no lo hago porque tengo 10 grupos, no lo hago por esto, pero sí se puede. Es decir, que tan solo que digas, lo más importante es el aprendizaje. Y lo que aprendieron, lo aprendieron. Y creo que es muy extremo, ¿no? Alguien de gastronomía para alguien de ingeniería. Hay varios niveles, pero como el aprendizaje es un continuo, no podemos decir que terminamos una licenciatura, una maestría, un doctorado y ya lo sabemos todo. Tenemos que seguirnos preparando, actualizando. Además hay un perfil de ingreso, un perfil de egreso y esos niveles. Entonces, invitarnos a seguirnos preparando porque como docente nunca vas a saberlo todo. Nadie lo vamos a saber todo y tenemos que continuar. Gracias. Muchísimas gracias, Coral. Y para seguir esta discusión de que dice Fausto y sobre esto, eh, yo creo que hay que recordar otra vez, no es de que no podamos poner ese objetivo de que tengan que subir el árbol, ¿no? Pero no estamos olvidando que hay que centrarlo en el estudiante. Entonces, yo lo que diría es, bueno, ¿qué necesita el pez para subir el árbol? Pues entonces le haces, a lo mejor le tienes que hacer como una tubería, un caminito para que pueda subir y no, y a cada uno de ellos pues tendrán sus propias necesidades. Si tu meta es que realmente lleguen al árbol, pueden llegar. Lo que me parece un poco interesante o controversial de esto es la palabra justicia, ¿no? La palabra justa, porque esto que dice Coral de agarrar una prueba y repetirla, ¿no? Muchas veces, pues están los que dicen, no, bueno, pues es que yo fui el que me saqué 10 la primera vez y pues yo quiero ser el que gané, ¿no? Como ahorita en el juego, yo quiero ser el que gané. Y esa parte yo creo que es un poco controversial y conflictiva. Me gustaría saber cómo se maneja esta parte, ¿no? De la justicia, de establecer, porque una de las cosas que a mí me preocupan, sinceramente, la gamificación a veces es este tema de como de la competencia, ¿no? Que puede ser muy sana, pero también puede ser muy destructiva. Entonces, pues no sé, por ahí va mi comentario hacia cómo manejar esta parte de la gamificación para que al final esta evaluación que queremos hacer sea justa y por otro lado sea constructiva y no destructiva. Muchas gracias. Muy bien el ejemplo del doctor Marcos. Como profesor debemos de revisar qué ayuda podemos ofrecer a cada estudiante de acuerdo a incluso a sus intereses, a sus estilos, porque tenemos diferentes estilos de aprendizaje.
y tenemos que apoyar a cada estudiante de forma diferente. Y si bien, pero fíjense que sobre todo en educación superior, por ejemplo en la prepa, hay materias que se nos hacen más fáciles y otras más difíciles. Pero ya cuando nos vamos a la carrera, aunque hay algunas materias más complicadas, pero ya es la elección que tuvimos de licenciatura y nos gusta. Es muy diferente a la prepa. Entonces, pensar en eso, o sea, ya estamos en una universidad y se nos demanda ciertos conocimientos previos. Si no los tenemos que, como estudiantes, buscar la forma de obtenerlos y como profesores también apoyar. Por ejemplo, hacer círculos de estudio con otros compañeros y tratar, la justicia sobre todo se refiere a esta congruencia de tener criterios y cumplirlos hasta el final. Porque yo tuve profesores que las clases eran, dividía los temas y los estudiantes los exponían y si acaso hacía algún comentario al final, pero podrías estar hasta un poco equivocado y el profesor estaba distraído en otros asuntos. No, una evaluación justa tendrá que tener, no vamos a evaluar lo que no enseñamos. Y ahí está esa justicia también, porque hay profesores, y bueno, yo me voy a otros niveles, incluso donde compran los exámenes. Maestro, pero esto no lo vimos. Pues no lo contesten. Uno tiene que hacer el examen y es cierto lo de la gamificación. No hay que abusar de nada, pero sí que todo sea positivo, o sea, todos los refuerzos que sean positivos y no negativos. Porque hay esos juegos de que te equivocabas y un sonido así impresionante, feo, o una X. No, sino alentarlos en esa sensación. Yo creo que lo que más me ha funcionado con la gamificación es hacerlo en equipos para que haya esa motivación grupal y no se quede algún estudiante tan atrás. Entonces, entre todos, y eso se puede hacer con el Jeopardy, con el Factil, con una computadora nada más y el proyector, y por equipos van pasando y van subiendo de puntos, pero va todo el equipo. Y ya no se señala a un estudiante que no sabe la respuesta. Entonces, buscar diferentes estrategias para la gamificación y que haya esas recompensas, que sería el punto, uno de los puntos importantes de la gamificación. Y sobre todo, tomar de aquí la parte de la evaluación formativa y ya hacerla como ustedes quieran. Gracias. Doctora, buenos días. Buenos Muy días. buena la presentación. Nada más tengo una duda. Digo, las ventajas que tiene la gamificación son bastantes, pero me queda como pensando cuáles son las desventajas que podemos tener en el uso de esta gamificación en el aula, ya sea a nivel superior o medio superior. Eso lo vi en la investigación que hice. Yo empecé a usar mucho Kahoot, pero se requiere que los estudiantes traigan un smartphone. Se requiere que traigan datos si no hay una buena conexión a internet. Entonces, lo que hice fue usar el Play Factil en equipos y no necesitaban los celulares. Entonces, una desventaja, si estamos pensando en aplicaciones, es no tener la tecnología, no tener una buena conexión, o incluso que en el momento tú traes un Kahoot preparado y se va la luz. Entonces hay que tener el plan B y hay que tener las preguntas, hay que poderlo hacer de diferente manera. Y yo creo que esa parte de el que queda al final, afortunadamente no se ve en el podio, pero nosotros sí recibimos esa información de quién queda al final. Ahí podemos ver la forma de reforzar los contenidos y buscar que esas desventajas no vayan arriba
de las ventajas, de lo positivo que haya. Entonces, reforzar con esta investigación vi algunas desventajas, pero me ayudó mucho el hacerlo en equipo y no señalar, quedó en último lugar, como se hacía antes, ¿no? Que se ponía la tabla del 1 hasta el último. Tenemos un comentario en el chat del YouTube. Marta Noyola dice, es muy cierto lo que dice la ponente, a los profesores deben darles curso de capacitación en la docencia, en la psicopedagogía. Pues sí, siempre nos estamos actualizando en todo. Pero yo estoy muy convencida de que la pasión y el gusto por enseñar te lleva, no necesitas tener una maestría en educación para hacerlo bien, sino que esa pasión y ese deseo porque los demás aprendan, ya tienes un paso ganado. Gracias. Sí, hola doctora. La pregunta es relacionada precisamente a lo que veíamos hace rato. ¿Es bueno hacer o qué tipo de juegos enfocados recomienda dependiendo del nivel? No sé si sea lo mismo para niveles básicos o de preparatoria que a nivel superior o de posgrado. Es decir, es como mencionaba, ¿son buenos los de juegos de equipo para tal nivel educativo o es mejor uno más competitivo para otro? ¿O hay alguna diferencia, una recomendación que dé? Pues yo creo que sí es que hay algunas aplicaciones que están más destinadas a los niños. Las que estamos poniendo aquí son perfectas para educación superior y posgrado. Yo lo hice con un curso que se llama Teoría Pedagógica en posgrado, que es teoría. Entonces, para hacer alguna revisión de estos conceptos, utilizamos Kahoot, Playfactil. Entonces, ya tienen ustedes estas herramientas, hay que explorarlas en sus versiones gratuitas. Yo supongo que todos aquí van hacia docencia de nivel superior y de posgrado, ¿no? Entonces, pero fíjense que es muy, muy similar la motivación de ver el reto, lo he visto en posgrado, y, y de sentir que estás ganando. Entonces, nada más yo creo que al final de cuentas es dependiendo el contenido. O sea, hay contenidos más complejos. Y también tienes que revisar primero cuál es el contenido y ya después ver qué herramienta te va a ser más útil para ese contenido. Pero las que están aquí son perfectas para educación superior. No hay una que sea más como para niños. Y hay muchos, para niños hay muchos más. Gracias. Yo tal vez quería preguntar en cuanto a la evaluación per se, ¿tienes alguna opinión en cuanto a preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas, incluir quizzes de los como de las herramientas que presentaste, hacer un balance, ¿no? Un poco también para eso, ¿no? Que eh, a lo mejor no la misma prueba funciona para todos y entonces darles diferentes opciones, pero ¿qué opciones dirías tú que son como recomendables para tener un balance y para que todos tengan posibilidad de éxito y de demostrar que aprendieron? En la gamificación son más útiles las de falso verdadero, las de opción múltiple, las de también acomodar. Hay unos donde arrastra los conceptos, como es el filling the blank, llenar los espacios. Esos son los más útiles. En la psicopedagogía antigua, se decía que lo peor que podías hacer era las preguntas abiertas, pero yo creo que no. Y a nivel universitario, todo tipo de preguntas son válidas, o sea, preguntas tipo ensayo para desarrollar. Algo que me gustaba mucho en la universidad, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, es que, por ejemplo, teníamos
los temas y nos daban 10 temas en el examen. Decía, elige 7, los que tú quieras desarrollar de esos 10. Entonces tú ya tenías la oportunidad, si no te sabías 3, podías tener un 10, porque todos esos los tenías. A mí me gustó mucho esa estrategia. Bueno, todos mis profesores, pues la mayoría estadounidenses, una alemana, un hindú, pero eso yo no lo vi cuando estudié la licenciatura en la normal, pero lo vi en la universidad y me gustó mucho dar esa oportunidad de que puedes tener el 10 sin sabértelo todo y lo puedes tener. Eso me encantó. Para gamificación, como esto es más rápido, pues de opción múltiple, falso, verdadero, pero ya cuando son más, pues hay exámenes de desarrollar un tema, que incluso recuerdo que en la universidad, no sé, 2 hojas escribiendo sobre un tema, es muy aplicable porque estamos en otro nivel y también los requisitos son otros. Claro que con la opción múltiple o relacionar ambas columnas, les das más oportunidades en la respuesta. Depende el tiempo, pero en clase, más rápido, con las respuestas ahí, y ver cómo las acomodamos, cómo las arrastramos y tenerlas, y que también haya la oportunidad pues de equivocarse y de ver que estás equivocado y volverlo a hacer. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecemos mucho a Coral Martínez por esta intervención que nos abre los ojos a este Gracias. mundo de la gamificación en la educación. Tu conocimiento, Sí, una muchas taza gracias. para que Gracias. recuerdes del momento. Gracias. Gracias por la invitación, por la atención y espero que les sirva para la preparación de sus clases y para este apasionante mundo de la docencia. Gracias. Gracias.